Entonces, miren, nosotros veníamos hablando de esta época histórica, ¿sí o no? Llamada la La Edad alquimia. Media. Ah, sí. Entonces, recordemos los hechos que habían pasado en estos momentos históricos. ¿Alguien que me cuente? Alquimia. Alquimia. Bueno, teníamos respecto a la ciencia, la alquimia, muy bien, ¿qué más? Reyes, reinas. Reinas, reyes, Etcétera. príncipes, etcétera. Entonces teníamos una época donde el sistema, el modelo económico y el modelo de gobierno era totalmente diferente, ¿sí o no? Sí, señor. Excelente. ¿Qué más podemos decir? Em, mm, pues que había mucha gente pobre. Listo. Saludos. Bueno, claro está que la pobreza acá se medía no por dinero, no existía el dinero como lo conocemos, ¿no? O sea, eso es algo muy moderno. Y recuerden, si se acuerdan a qué me refería con lo moderno. Uh, Uh, no me acuerdo. ¿Alguien se acuerda a qué me refería, a qué se refiere el profe Miguel cuando hablamos de moderno? Es muy fácil la respuesta. Van a decir como, "Ay, La yo sé". tabla periódica. Uy, no. ¿De lo No, no, nuevo, no. profe? Eso ¡Alquimia! es algo social, hay algo social. ¿Profe, de lo Cuando, nuevo? ¿de lo qué? ¿De lo nuevo? No, mira que antes La de actualidad, la... profe. Esperen. Antes de la modernidad existió un periodo que se llamó el Renacimiento. Antes del Renacimiento existió un periodo que se llamó la Edad Media. Ahí les di la pista. Entonces, ¿qué es la modernidad? El Renacimiento. Ay, papi, la modernidad va después del Renacimiento. Entonces es una época de la humanidad. Y es una época que ya pasó. Nosotros no estamos en la modernidad, muchachos. ¿Sí sabían eso? Estamos en el siglo XXI. Estamos en un proceso o en un momento histórico que se llama la posmodernidad. La ¿Sí sabían generación de eso? cristal. ¿Sí sabían No lo eso? sabía. Creí que era Sí. el futuro. Obviamente hay muchos autores dicen que la posmodernidad no existe, que se llama más bien transmodernidad, pero lo que sí dicen la mayoría es que ya la modernidad ya pasó. Suena chistoso, ¿cierto? O sea, la modernidad ya no es contemporánea, ya no es actual, ya pasó la modernidad. ¿Sí? ¿En qué época empieza la modernidad como tal? De la Edad Media. Que no, porque después de la Edad Media viene el Renacimiento. Después del Renacimiento. Listo. ¿Y qué hecho marcó el inicio de la modernidad? Que lo habíamos Eh, mencionado. la alquimia. No, mentiras, mentiras. Papi, que no ¿Cuándo se llegó metan. Hey, Jesús? chicos, no se metan todavía con ciencia. Obviamente la ciencia fue la que posibilitó todos esos cambios. Pero estamos hablando de procesos sociales. Si nosotros hablamos primero de procesos sociales, podemos entender la ciencia. Y ya cuando entendamos la ciencia, podemos entender cómo la ciencia hizo que sucedieran esos hechos sociales primero. Pero ¿por qué hablamos primero de hechos sociales? Porque fueron los más evidentes. ¿Sí? O sea, todavía Sí. no hablemos de ciencia como tal, ya nos vamos a entrar a la ciencia. Estamos hablando de hechos sociales. ¿Qué hecho social, político, hizo que apareciera la modernidad, que se instaurara la modernidad? Lo que dijo Camilín, la llegada de Cristo. Jesús fue de Edad Media. No, mentiras, bueno, antes de la Edad Media, porque pues es el siglo primero. Eso fue Jesús. Y la Edad Media es más o menos siglo quinto hasta el siglo XV. No, muchachos. Oh, profe. Bueno, resulta, pasa y acontece que en 1789 a 1799 se dio un proceso llamado la Revolución Francesa, y la Revolución Francesa fue un proceso que vimos la semana pasada, que fue muy importante, porque con la Revolución Francesa se cambia de todo este legado religioso de la Edad Media, del Renacimiento, a la modernidad. Y con eso aparece la industria. Yo les ponía imágenes de la fábrica.
yo les ponía imagen de, bueno, incluso antes de la revolución industrial ya había aparecido la fábrica, pero digamos que todo eso fue un movimiento. Ahora sí, todos estos movimientos que se gestaron fueron gracias a las ciencias, ¿sí? O sea, fueron gracias o sea, la ciencia por debajo de todo esto fue llevando a que las personas pensaran cada vez más, ¿sí? Tuvieran la capacidad de pensamiento cada vez más. Ah, bueno, acá Mora dice algo muy importante y es, profe, una pregunta, ¿toda esa historia cómo la relacionamos con la biología? Listo, ya veremos. Este periodo no vamos a ver biología como tal. O sea, sí vamos a ver cosas de biología, obviamente, pero lo que vamos a empezar a ver es cómo estos procesos históricos generaron todo lo que nosotros tenemos hoy en día. Por ejemplo, ¿cómo no relacionar la ciencia con la historia? ¿Por qué deberíamos separarla? ¿Por qué? Si la ciencia hace parte de un producto histórico. Es decir, si Nikola Tesla no hubiera hecho sus avances, ¿cierto? En electrónica, ¿cierto? Pues nosotros no tendríamos ni de cerca los equipos tecnológicos con los que nos estamos comunicando. O sea, imagínense una pandemia, como la estamos viendo hoy día, sin la ciencia. Ahora, imagínense lo que Sería como una estrella negra. Claro. Ahora, imagínense la ciencia y cuando hablo de ciencia también la tecnología en todo punto de vista, incluso médico, incluso si lo hablamos en consolas, en computadores, etcétera, ¿cierto? Todo esto, imagínenselo después de la pandemia. O sea, si ya ahorita vio unos avances donde la humanidad se vio obligada a perfeccionar ciertas formas de comunicación desde Internet, imagínense unos años después de la pandemia. O sea, imagínense cómo será eso. Entonces, miren que estos procesos históricos, y sobre todo, digamos, uno muy importante que habla Mora ahorita en este momento, me escribe, el comercio va a influir mucho, la política va a influir mucho, el interés de pensamiento, o sea, la filosofía como tal, va a influir demasiado en estas formas de pensamiento y va a cambiar, va a transformar, va a cambiar, va a transformar toda una época. O sea, estos no fueron cambios de un momento a otro que dijeron, ¡pum! Ya, listo. Se nos dio el momento y en un día pasó. No, sino son procesos que se van sumando. Se van sumando, se van sumando, se van sumando. Y cuando llega el punto necesario, se da. Es decir, si nosotros miráramos un poco la historia de la biología, ¿quién fue uno de los primeros en plantear las ideas de la biología? ¿Alguien sabe? Muy bien, muchachos, nuestro amigo Aristóteles. Sí, Aristóteles fue el primero, ¿cierto? Pero si nosotros hablamos de química, ¿quién fue el primero? En términos del átomo, Newton, creo que del Newton. átomo. El primero que habló, que dio la palabra de átomo, y yo se los expliqué. Demócrito, profe. ¿Democracia? Bien, muy bien. Demócrito. Demócrito, excelente. Entonces, Demócrito, ¿cierto? Fue el primero. Y miren que estamos hablando de los antiguos griegos. Entonces, los griegos perdieron la guerra contra los romanos y los romanos convirtieron al catolicismo y llega la Edad Media y nadie podía hablar de ciencia, nadie podría hablar de lo que hablaban los griegos porque eso era lo acarreaba a usted que lo quemaran, ¿sí? Y entonces se perdió eso. Hasta un tiempo después, a partir de la misma religión, se empezó a pensar otra vez el mundo. Y ahorita miramos de qué forma fue que se fue pensando, hasta llegar al final de la clase vamos a ver algo que se llama el sistema de clasificación de los elementos. O sea, ¿cómo empiezan a aparecer estos sistemas de clasificación de los elementos? ¿Cierto? Hasta llegar a lo que conocemos hoy día como una tabla periódica. Es decir, los griegos ya empezaban a hablar de cómo es que la materia se iba dando, se iba transformando, se iba a modificar, pero no se podía ver, era indivisible. Nombre que recibió de indivisible, átomo. ¿Listo?
Bueno, me preguntan acá cuándo ocurrió la peste negra. Bueno, la peste negra fue un proceso muy largo. Si estoy mal, creo que fue desde el siglo tercero, creo, hasta el 12. Bueno, bien, y consulto porque no tengo claras las fechas como tal de la peste negra, pero fue en toda la Edad Media, ¿listo? O sea, fue en toda la Edad Media. Y se supone que ha habido algunos ciertos tipos de brotes. Entonces, bueno, dice que el punto más alto de la peste negra fue en el siglo XIV, ¿cierto? Porque, ¿qué pasaba en el siglo XIV? O sea, en el siglo XIV, pues ya se estaba aglomerando mucha gente en las ciudades, o en las ciudadelas, eso se llama una ciudadela. ¿Sí saben qué es una ciudadela? ¿Hola? No, profe. No, profe, yo no sé. La ciudadela eran las casas que estaban alrededor del castillo, ¿sí? Dentro de las murallas. Entonces, si ustedes miran, por ejemplo, la película Enredados, cuando ellos llegan, toda la gente, hay personas que vienen en el campo, y hay personas que vienen alrededor del castillo, ¿cierto? Que ya es como una especie de ciudad, ¿sí? O si ustedes han visto Game of Thrones, también pasa lo mismo. Entonces está el castillo gigante y alrededor hay casitas y eso ya hay pavimento, ¿cierto? Como si ustedes vieran, por ejemplo, Shrek, ¿sí? Hay casas alrededor, todo eso es la ciudadela. Y lo que está allá, afuera de esa ciudadela, bueno, acá está, miren acá está. Entonces está el castillo y acá alrededor puede haber una serie de casas alrededor de ese castillo donde viven otras personas de cierta clase social más alta, y eso es una ciudadela. ¿Mm? Entonces, la peste negra, digamos que generó estos procesos, ¿cierto? Eh, digamos que de agrupamiento, o se dio, o se facilitó gracias a este agrupamiento de las casas, etcétera. Claro, fue mucho más complejo, ¿cierto? Hasta que, pues, los ratones. Otra cosa muy compleja fue la cuestión pues, de acumular la comida, ¿no? Pues, evidentemente, no habían neveras. ¿Gracias a quién existen las neveras? A, a Tesla. Pues no, Tesla directamente ayudó mucho, pero es gracias a la ciencia en general, ¿sí? Sí. O sea, en la Edad Media había una carencia profunda. O sea, imagínense por un momento, que los griegos nunca hubieran perdido la guerra, no hubieran perdido su poder, y que se hubieran mantenido como imperio, y a todo el mundo le hubieran enseñado la filosofía que ellos tenían. O sea, ¿qué sería el mundo hoy día? Porque si, Tendríamos autos voladores. pues no sé, puede que sí, puede que no, pero seguramente sí, no hubiera pasado lo que hubiese pasado en la Edad Media. O sea, ¿por qué? Porque algo que está dentro del humano, o sea, algo, pues no de todos los humanos obviamente, pero sí de algunos, es intentar comprender, descubrir y explorar el mundo, ¿sí? O sea, eso es algo muy del humano. O sea, uno quiere saber cómo es que funciona el mundo. Ahora es un poco más difícil porque ya creemos que todo está conocido, ¿cierto? Entonces, digamos que Sí. cuando creemos que todo está conocido, pues va a ser muy difícil. Sin embargo, siguen apareciendo cosas nuevas y seguramente algunos de ustedes van a generar cosas nuevas en un futuro para el mundo, para la humanidad, seguramente. Porque de eso se trata ser humano. Entonces imaginemos que en la Edad Media no se hubiera, ojo con lo que estoy diciendo, no se hubiera castigado la ciencia con la muerte. Porque pues imagínese, usted era un científico, le gustaba explorar el mundo, pero usted sabía que si exploraba el mundo y se daban cuenta de eso, lo quemaban. Entonces, ¿usted qué preferiría? ¿Mm? No investigar el mundo y quedarme en mi casita viendo Gravity Falls. No hay televisión. Viendo cómo matan a los otros. Bueno, eso puede ser un entretenimiento. O sea, por eso cuando yo les decía y cuando les ponía el video
de cuentos de los hermanos Grimm y toda esa cuestión, es para que ustedes se ubiquen qué se sentiría vivir allí. ¿Sí? Obviamente nosotros tenemos otra cuestión del entretenimiento, porque es que en esa época no regía la ciencia, ¿no? En esa época no regía la ciencia, nosotros somos lo que somos gracias a la ciencia. Dice que, profe, cuando hay es AHY, ese hay que pusiste es de lugar, o sea, ahí en la mesa está eso, así, ahí se pone ese ahí. Y cuando uno dice cuando hay que exponer es con H-A-Y, hay que exponer, ¿listo? La otra semana se expone. En este momento ustedes deben, si quieren, estar haciéndolo, la exposición. Pueden estar haciéndola en este momento, al tiempo. Para que la hagan en clase, la hacen el viernes también y la entregan la otra semana y relajado. Listo. Entonces, cuando yo les ponía eso, yo les decía, imagínense realmente que estuviéramos en esa época. O sea, era la época donde no había luz, tocaba con velas o con antorchas. Tenían casas, algunas con techos de paja, ¿sí? Realmente, imagínense que ustedes fueran plebeyos, o sea, les tocaba, mejor dicho, había un señor que tenía tierra, ¿sí o no? ¿Cómo se llama ese señor? Mejor dicho, para que nos entendamos. ¿Cómo se llamaba Okay. el modelo económico de la Edad Media? ¿La agricultura? Sí, era un modelo basado en la agricultura. ¿Y cómo se llamaba ese modelo económico de la Edad Media? Muy bien, Zapata. ¿Listo? Entonces, es el feudalismo, ¿cierto? Y el dueño de las tierras era el señor feudal. Entonces, imagínese que usted era un plebeyo. ¿Qué le tocaba hacer un plebeyo? Entonces, el señor feudal le decía, vea, usted necesita vivir y yo necesito que usted produzca la tierra para el rey. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo le doy un pedazo de mi tierra, usted siembra esa tierra, ¿cierto? Yo le cobro un impuesto, pero usted sigue produciendo mi tierra. Y ese impuesto también iba en parte para el rey. Entonces el señor feudal le cobraba a los plebeyos por esa tierra. ¿Con qué le cobraba? Pues con más comida, con oro, bueno, con un montón de exigencias que realmente hacían más pobres a las personas. ¿Listo? Afuera de este modelo de la Edad Media, habían unos sujetos, unos personitas que se iban de reino en reino llevando cosas y productos y cosas así para vender y comprar y todo eso. ¿Qué nombre recibían estos amigos? ¿Qué, profe? Que no te escuché. Es O que sea, no sé. concentrado, Casallas, hermano, ¿qué pasa? No, profe, es que te escucho re bajito y tengo el volumen al 100. Sí, Pues mire, profe. ¿qué pasa? ¿Qué pasa en ese momento? O sea, hay un reino y hay otro reino al lado. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Fuerte y claro? Sí, profe, sí. Sí, Porque me Sí, estoy señor. pegando al mejor romper el remicrófono. tímpano. Me estoy Sí, pegando profe, al remicrófono para que me entiendan. Se nota un poquito. Entonces, mire, lo que va a pasar es que, por ejemplo, este reino tenía un reino relativamente cercano, un reino vecino. Entonces, entre ellos, habían unos amigos que llevaban mercancías, las vendían allá o compraban y las llevaban al otro reino y así sucesivamente. ¿Cómo recibían el nombre? ¿Qué nombre recibían, perdón, estas personas? Comerciantes. Muy bien, agricultor. comerciantes. Habían comerciantes y artesanos también, ¿no? Y entonces ellos eran los que hacían estas rutas comerciales. ¿Qué ventaja tenían ellos y qué ventaja creen ustedes que pudo haber tenido para la ciencia los comerciantes? Uf, qué pregunta tan difícil. Podían explorar. Pues que inventaban Ojo. máquinas o carros para ir más rápido, ¿no? Bueno, podían habilitar cosas para ir más rápido, pero vea que fue Pérez, ¿fue el que dijo? ¿Qué dijo Pérez? No, fui yo. ¿Quién? Podían explorar. Nicolás Díaz. Díaz. Listo. Eso es muy importante, porque podían explorar. Los reinos tenían una desventaja, y es que los reyes eran los únicos que salían de vez en cuando, pero el resto del reino se quedaba ahí, ¿sí? Era estático, ellos siempre estaban en el mismo lugar, ¿sí? Entonces ellos, como no conocían otras culturas ni nada, pues digamos que no se transforma nada.
Entonces los artesanos y los comerciantes empezaron a conocer nuevos reinos, chan, chan, chan. Y entonces, ¿qué pasa cuando uno conoce varios lugares? Obtiene conocimiento. Muy bien, Conoce. Recolecta información. cosas de estos lugares. Y entonces, como empiezan a tener información, empiezan a comparar esa información, empiezan a generar nuevas cosas y entonces los comerciantes, posteriormente, muchos años después, muchísimos años después, fueron los que generaron la Revolución Francesa, ¿sí? Pero muchos años después, porque ellos empezaron a darse cuenta que esa forma de gobierno no era la adecuada, y mucho menos la forma de ver el mundo. ¿Cuál era la forma de ver el mundo para los que crearon o los que fundamentaron o los que formaron la Revolución Francesa? Pues la forma de ver el mundo era la razón, ¿listo? ¿Y la razón qué era? ¿Sí se acuerda que yo les había explicado la clase pasada el positivismo? ¿O no se acuerdan? No importa si no se acuerdan, lo volvemos a explicar las veces que sea No, necesario hasta que señor, salga la en el mente examen. es que no me acuerdo. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿listo? Entonces, yo como sé que el computador o el celular que está ahí enfrente existe. Porque lo veo. Listo, porque lo veo. ¿Qué más? Porque lo puedo toco, tocar? Porque lo puedo tocar, ¿cierto? lo utilizo, Lo estoy utilizando y funciona lo cuando le doy una utilizo. función, ¿cierto? Sí, ¿Listo? Hasta ahí bien, ¿cierto? Sí. Entonces, a yes. eso le vamos a llamar positivismo. ¿Ustedes sí se acuerdan del apóstol Pedro, el fundador Sí. de la Iglesia Católica? Creo que sí. Frase conocida cuando resucitó Jesús. Él dijo, Ujú. ¿qué dijo? No sé, Hasta no ver, No creer. no se no cree. creer. ¿Listo? Entonces miren que esa frase, o sea, muchos años después, va a tomar mucha importancia para los positivistas. Ya les digo qué es el positivismo. ¿Listo? Laura, me escribiste, lo puedo usar, pero ¿qué quieres usar? No sé. El computador, cuando dijiste porque... Ah, ya. Ok. Entonces, nosotros vamos a ver, ¿cierto? Que estas características van a ser muy importantes para la ciencia, porque nosotros vimos un personaje muy bello y bonito llamado, ¿cómo era? Uno de los favoritos del profe Miguel. San Francisco. Listo. Entonces, San Francisco Asís, alguien me va a responder y se va a ganar un lindo 100 diciendo por qué es uno de los favoritos del profe Miguel. Porque él... Uy, parece que se me olvidó. Es que porque tú habías dicho que él, pues, creía en la ciencia, pero también creía en Dios, o algo No, así. él no Y creía en la entonces, ciencia. bueno, entonces creía en Dios. Y entonces se dio cuenta que como que casi todo era malo y se fue al bosque con los animales, porque dijo que los animales eran Dios. El lobo, el pájaro y todo eso era Dios. Listo. Se alejó de la humanidad ¿Y por qué me gusta tanto? por su calva. Maravilloso peinado, discúlpelo. A ver, respetico, amigo Casaya. Bueno, a mí me gusta este personaje porque realmente sin él no hubiera empezado a surgir la ciencia moderna, como la conocemos hoy en día. ¿Listo? O sea, digamos que él fue muy importante, sin darse cuenta, obviamente, sin darse cuenta, él empezó a ser muy importante para el pensamiento científico. Y es que miren que lo más importante de este man es que él tenía mucha plata, ¿sí? O sea, imagínese usted, no sé. O el de Discord. ¿Qué? ¿Quién está hablando, Díaz? Pero es ¿De que está Discord? hablando. ¿Está hablando de Discord, Díaz? Perdón. Uy, profe, va a jugar a Among Us y ve cómo es. Que deberíamos tener clase por Discord, muchachos. No, profe, ¿qué tal? Listo. Entonces, oiga, quiero jugar a Among Us, nunca he jugado. Bueno, Profe, juguemos hoy. Pero,
Después cuadramos, Sí, cuadramos. profe. Ahorita Ah, listo, Yo listo. estoy por el grupo de WhatsApp del colegio y soy más ignorado Profe, que... métete a nuestro grupo de no sé, Discord que yo creo. tenemos de Among Us. de No, Discord, profe, o sea, ¿cómo en así? ¿En cada Discord se Sí. crean grupos? Sí. Sí. Ah, Discord es O sea, creador de grupos. es un servidor en donde todos nos conectamos y pues podemos hablar por Uy, ahí no, para poder profe, jugar. usted que no sabía de la Play y todo eso y no conoce Discord. Uy, no. es que soy Luis solo es Play. el grupo. Es que uno en la Play puede hablar por el control. ¡Ah! Casalla. Es verdad, profe. Sí, uno puede hablar por la Play. Entonces, ¿para qué descargar otra aplicación si el Play me lo permite? A los computadores. Ah, no, chino. Es que jugar en computador ya me da pereza. Bueno, entonces ya ahorita cuadramos. Pero entonces, miren, esto que él hizo, digamos, dejar toda su fortuna, creo que los franciscanos, profe, él fue el que creó a los franciscanos, dice Mora. Sí, claro, a partir de él nace la orden franciscana y él fue muy importante. Entonces, miren que él, por Dios, obviamente,